precisamente cuando hablamos de bradicardias y bloqueos funcionales, en realidad los que estamos involucrados en el deporte, y vemos mucho de cardiología del deporte, nos encontramos desde hace muchísimos años con discusiones con respecto a esto, hasta dónde soportar, entre comillas, una bradicardia, o hasta dónde soportar un bloqueo en un deportista, ¿no? Las indicaciones de marcapaso la habremos visto muchísimas veces cuando aparecen los deportistas de alto rendimiento con algún tipo de bloqueo. Y yo le voy a mostrar algunos ejemplos, algunas investigaciones al respecto y tal vez generar algunas dudas también, porque esto no está, por supuesto, todo resuelto. Bueno, tenemos... ¿No era este? Vos que estás canchero. Bueno, ahí esto tampoco, a ver, de allá. La flecha tengo una, la otra será esta. Ahí va, perfecto. ¿Viste? Te acercaste vos y se solucionó. Bueno, este artículo, este es un consenso publicado en el año 2010, que es las recomendaciones para la interpretación del electrocardiograma del atleta. En realidad, esto fue un consenso que se hizo en Italia, lo publicamos posteriormente en la revista europea de cardiología. La idea fue de Domenico Corrado de hacerlo, porque en realidad hacer un electrocardiograma al deportista generaba dudas porque hay muchos falsos positivos, podríamos llamarlos falsos positivos del electrocardiograma del deportista. Entonces, estas dudas que se generaban llegaban a que hubiese, por ejemplo, en un chequeo preparticipativo en deportes, saliese muy caro, porque si tomábamos cada uno de los electros del deportista de una u otra manera, podían ser anormales y generar estudios que aumentaran el costo de ese chequeo. Lo que se hizo aquí fue discutir cuáles eran los hallazgos, normales o no, en un electrocardiograma de un deportista. Se repite esto, tuvo mucha aceptación, digamos, este trabajo, es uno tal vez de los más citados en el electrocardiograma del deportista. Al año siguiente el Circulation se publicó, ¿no? Una reunión ya en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, y se vuelve a dar una vuelta de tuerca para decir que, bueno, que había algunas otras cosas que también eran normales en deportistas y que deberíamos disminuir los falsos positivos, y se dio una nueva vuelta de tuerca. Y en Seattle, en el 2013, se da nuevamente, 2013 y 2017 después, otra vuelta de tuerca, y se van a mostrar cosas que ahora les voy a mostrar acá, sobre qué es anormal y qué es normal en un deportista. En principio, tomando algunas cositas relacionadas con el tema de hoy, fíjense que habíamos dividido en ese momento en grupo 1, que eran las anormalidades comunes de un deportista, y en grupo 2 las anormalidades no comunes. Algunas de ellas podrían corresponder al deporte, pero no era lo frecuentemente visto. Y la bradicardia sinusal, bloqueo del primer grado, ya lo poníamos en anormalidades comunes, es decir, no necesitan otro estudio si se lo encuentra en un deportista. Y esto, que son las últimas recomendaciones, que se llama el consenso de Seattle, en realidad, vemos aquí que la bradicardia, o arritmia sinusal, el ritmo auricular ectópico de la unión AB, el bloqueo AB de primer grado y el bloqueo AB de segundo grado, el MOVITZ 1, o sea, con periodos de Wenckebach, estaba entre esas anormalidades comunes o hallazgos normales en un deportista y no requerían una evaluación adicional. En cambio, ya cuando aparece una bradicardia sinusal menor de 30 por minuto, un intervalo PR mayor de 400, bloqueo AB, un MOVITZ 2 o un bloqueo AB de tercer grado, ahí sí entonces necesitarían un estudio adicional. Es decir, hallazgos normales, bradicardia sinusal, bloqueo AB de primer grado, bloqueo AB de segundo grado, MOVITZ 1, y anormales, necesitan más estudios, una bradicardia profunda, menos de 30 por minuto, bloqueo AB de segundo grado y bloqueo AB de MOVITZ 2 y un bloqueo AB de tercer grado. Este es un chico de hace muchos años, es un campeón nacional de marcha atlética. ¿Se acuerdan de marcha atlética? Cantó así, ¿no? Bueno, eso es marcha atlética. Este chico era el campeón nacional de marcha atlética, era esto un martes, y nos mandan este electrocardiograma diciendo que no puede, por el electrocardiograma no puede competir, y el torneo era el sábado siguiente, ¿no? Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Acá tienen la prolongación del PR con la P bloqueada, un bloqueo AB de segundo grado tipo MOVITZ 1. Lo que hicimos simplemente fue hacerlo correr un poco.
En realidad podríamos haber hecho hiperventilar nomás y ya se le iba a ir. Y acá en la ergometría se normaliza todo y tiene el PR corto, es decir, este chico pudo competir ese día y ganó la competencia. Más allá de esos anecdóticos. Ahora, ¿por qué tiene la bradicardia sinusal? Lo más lógico es pensar en la hipertonía vagal. Sí, naturalmente. Alguien que está muy entrenado tiene mayor tono vagal y menor tono simpático en reposo. Ricardo Stein de Porto Alegre publica allá por el año 2002 en el JACC 6 atletas y 6 hombres sanos sedentarios a los que les hace un electrofisiológico. No me pregunten cómo consiguió meterlo, pincharlo y hacerle un electrofisiológico a todos estos sanos, porque no sé, él dice que tuvieron el consentimiento de ellos, pero bueno, eran atletas de alto rendimiento contra los sanos. ¿Y qué es lo que vieron acá? Que el automatismo auricular estaba significativamente reducido y que la conducción auriculoventricular estaba significativamente retardada en el deportista. Pero lo que hicieron fue hacer un doble bloqueo. Esto es el intervalo RR, por supuesto. En rojo están los deportistas, los atletas. En amarillo, los no atletas. Le dieron atropina y, por supuesto, con atropina disminuye el RR, ¿no? Aumenta la frecuencia. Cuando hacen el doble bloqueo con atropina y propanolol, aumenta. Pero fíjense que siempre está por debajo el atleta que el deportista. Y cuando buscan punto de Wenckebach en el electrofisiológico, hay algo similar. Fíjense que está aquí el atleta y fíjense que está aquí con atropina el no atleta, y cuando le hacen el doble bloqueo, atropina y propanolol, evidentemente el punto de Wenckebach también está alterado en el atleta. Es decir, no tiene tanto que ver con el tono vagal lo que está pasando, ni con la disminución, el aumento del tono vagal o la disminución del tono simpático. Es decir, hay algo más que está pasando aquí y que explica el doctor Stein que esa contribución vagal explicaría esta diferencia en apenas el 24%. Es decir, va más allá de lo que significa el sistema nervioso autónomo. Y esto, últimamente, hay una serie de estudios que nos están diciendo que realmente es así. Es decir, existen influencias no autonómicas responsables de la bradicardia sinusal y de las modificaciones de la conducción AB. Es más, recientemente ha aparecido un trabajo también en Brasil sobre ya expresiones en los canales iónicos que tendrían que ver con la genética, con la modificación de los canales iónicos para que haya una bradicardia sinusal y un bloqueo auriculoventricular. Es decir, el remodelamiento de esos canales iónicos es el mecanismo propuesto para la bradicardia sinusal del atleta y los trastornos de conducción AB. Es decir, va más allá de lo que significa lo que pensamos siempre, que era el aumento del tono vagal y disminución del tono simpático. Ahora, ¿cuándo? ¿Hasta cuánto entrenamiento hay que hacer para que esto ocurra? Es un dato interesante este reciente estudio hace un par de veces de Holanda, donde ellos tomaron atletas adolescentes. Entonces, 1.200 y pico de atletas adolescentes y los dividían según el entrenamiento en horas por semana, de 0 a 3 horas por semana, 3 a 6, 6 a 10 y más de 10 horas por semana. Y después tomaron 1.104 atletas donde medían las horas de entrenamiento que habían tenido durante toda su vida. Es decir, les calculaban cuánto entrenamiento durante toda su vida. Y los dividían de 0 a 1.000, 1.000 a 2.000, 2.000 a 3.000, 3.000 a 4.000, más de 4.000 horas en el entrenamiento de todos los atletas adolescentes. ¿Qué encontraron ellos? La bradicardia sinusal, hubo diferencia significativa entre aquellos que hacían menos de 3 a 6 horas por semana. Eso era un límite que ellos encontraron para tener una bradicardia sinusal significativa 3 a 6 horas por semana. El bloqueo AB de primer grado, tomaron varios parámetros, yo les voy a mostrar estos dos. El bloqueo AB de primer grado, había diferencia significativa entre menos de 3 y más de 10 horas por semana. Y cuando tomaron las horas de entrenamiento en toda su vida, había diferencias significativas en la bradicardia sinusal entre los que habían hecho 1.000 horas, o hasta 1.000 horas de entrenamiento, y los que tenían más de 2.000 horas de entrenamiento en su vida. Y el bloqueo AB de primer grado, había diferencia entre los que hacían hasta 1.000 horas y más de 4.000 horas por día. Es decir, se generan estos trastornos de conducción AB y esta bradicardia sinusal en aquellos que tienen más tiempo de entrenamiento,
concluyen que un mínimo de 3 horas por semana de entrenamiento habitual y una exposición al entrenamiento de más de 3.000 horas son necesarios para alcanzar los cambios electrocardiográficos durante el deporte. Acá estamos viendo dos parámetros, ¿no? Pero hay otros cambios que están relacionados con otras cosas. Es decir, cuando encontramos esto, encontramos a gente que está realmente muy entrenada y que está ocupando mucho tiempo de su vida en el entrenamiento. Pero ¿qué pasa con estos? ¿Hay algún riesgo después si tienen una bradicardia importante? En realidad un trabajo muy interesante fue con estos 46 hombres de 19 a 35 años, se les hizo electrocardiograma, Holter, tilt test, ergometría, se los siguió por 4, casi 5 años, y lo que vieron en realidad, separándolo en 3 grupos, en el grupo 1 eran sedentarios, en el grupo 2 y 3 son atletas, unos no tenían bradicardia y los otros sí tenían bradicardia. En el seguimiento de esos 5 años no hubo ni síncopes ni presíncopes. La incidencia de arritmias o hipotensiones, incluso sintomáticas, no difirió entre un grupo y el otro, si tuvieran o no tuvieran bradicardia. El síncope en el tilt test tampoco difirió. Lo que pasa es que cuando hubo síncope, y esto era tanto en los que tenían o no tenían bradicardia, el cardio inhibitorio fue más frecuente en los atletas que en los que no eran atletas, ¿no? Y el diámetro diastólico ventricular izquierdo fue mayor en los atletas con bradicardia, es decir, hubo más estímulo de entrenamiento y eso generó una mayor dilatación excéntrica con mayor bradicardia. También la variabilidad de frecuencia cardíaca fue mayor. Entonces ellos concluyen que la bradicardia profunda no marca diferencias en el pronóstico y que los atletas con bradicardia tuvieron mayor tamaño de cavidad y más alteraciones autónomas. Nosotros, bueno, esto está medio amarillo, pero es nuevo en realidad, no sé por qué salió así amarillo, es una publicación que hicimos ahora en la revista Argentina de Cardiología, una revisión con el doctor Antonio Pellicchia de Italia, de algunos casos de trastornos, de pausas ventriculares en realidad prolongadas en el atleta. Entonces mostramos algunos casos como este joven de 23 años, segunda línea de rugby, asintomático, ecocardiograma normal, en una bradicardia sinusal de 50 por minuto, entonces le pidieron un Holter por esta bradicardia sinusal. Cuando le hacen el Holter, encuentran estas pausas. Acá hay una P, acá hay una P, acá hay una P y acá hay una P. Y es una pausa de 4.700 segundos aproximadamente. Si nosotros vemos este PR y nosotros vemos este PR, son similares, no, iguales. O sea, después de la pausa no hubo un acortamiento de ese PR. Bueno, acá hay otra pausa más. Suspensión de entrenamiento de 50 días. Se le hizo a este chico una suspensión de entrenamiento de 50 días. Le hace un nuevo Holter. No aparecieron más pausas y aumentó la frecuencia cardíaca. Fue un Holter totalmente normal. ¿Cómo es esto? Nocturnas. Esto, bueno, después lo vamos a decir, pero todos son asintomáticos y las pausas son nocturnas. Ojo, yo le voy a mostrar algo ahí. Si esto hace corriendo, evidentemente no tiene nada que ver con el deporte, por supuesto. Después lo vamos a ir viendo con las conclusiones, pero muy buena tu acotación. Pausas son nocturnas, fundamentalmente. Esta publicación en el PACE en el 2012 de Rotondi, él habla sobre un aparente MOVIS 2. Porque si ustedes veían, era prácticamente un 2-1 el que tenía este chico. ¿Por qué lo llama un aparente? En realidad muestra, fíjense lo que muestra acá, 11 segundos de pausa nocturna. Y él nos dice que sería un aparente bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIS 2, precisamente por los PR y lo que pasaba con esos PR que eran iguales. Entonces son bloqueo AB 2-1 e incluso de alto grado con pausas ventriculares que incluyen varias ondas P no conducidas. Y estaría causado por un incremento agudo del tono vagal, pero tanto en el nódulo sinusal como en el nódulo auriculoventricular. Se caracteriza por la simultánea ocurrencia de una bradicardia sinusal severa y un bloqueo AB y podría considerarse como una variante del bloqueo AB MOVIS 1, o sea, una variante del Wenckebach, a pesar de que ahí funcionara como un 2-1 y que sea bueno, acá más de un 2-1, porque acá hay varias P, en el primero, les decía, del 2-1, y funcionaría como si fuera un 2-1. Bueno,
Este es otro caso de los que tuvimos, un hombre de 19 años, un rugbyer también de 19 años, sin cardiopatía, que tiene esta pausa, ahí, ondas P. No, bueno, habría que contarlo cuánto es la pausa, pero debe estar en los 5 segundos, más o menos, la pausa esta. Estas otras pausas menos prolongadas. Acá aparece un dato que es durante el día, durante una actividad, que va caminando, cómo se normaliza todo, es decir, no aparece mientras está haciendo una actividad. Nosotros en las recomendaciones para la participación en deportes competitivos del año 2013, lo que habíamos dicho con respecto a esto, también lo que acabó de mostrar César sobre el 2015, las recomendaciones americanas, era que la bradicardia sinusal, los bloqueos sinoauriculares y las pausas sinusales prolongadas en atletas asintomáticos no impiden las prácticas. En pausas mayores de 3 segundos es necesario descartar cardiopatía. Está bien, tiene más de 3 segundos la pausa, descartemos cardiopatía. Eso no quiere decir que lo vamos a dejar sin hacer después. Hay trabajos que tienen más antigüedad, todos estos son de los últimos 2 años, ustedes vieron, pero este trabajo es de 1991. Ellos tomaron a 30 esquiadores y 26 controles y le hicieron un holter, ¿no? Lo siguieron a 3 años. Las pausas más largas fueron los atletas, 2000 más o menos 600 milisegundos. Los controles tuvieron 1600 milisegundos como pausa. 20 atletas tuvieron pausas mayores de 2 segundos, el 66%, y 5 mayores de 3 segundos. Mayores de 3 segundos en el holter, o sea, 16%. En el seguimiento, ningún atleta tuvo síncope, tuvo presíncope o tuvo muerte. Es decir, los atletas con pausas prolongadas, aún mayores de 3 segundos, no tienen riesgos diferentes que aquellos sin pausas prolongadas. Y muchas veces nombramos los 3 segundos porque esos 3 segundos son los que llevan a pensar, bueno, necesito un marcapaso. Es decir, yo tengo una pausa más de 3 segundos y ustedes me ven en alguna guardia, pónganme un marcapaso. No quiere decir que... Estamos hablando de atletas de alto rendimiento. Y tal vez esos 3 segundos no podemos homologar lo que podemos encontrar en una persona mayor con pausas de 3 segundos que tienen síntomas a lo que tiene un atleta asintomático donde hace estas pausas fundamentalmente a la noche. Una revisión sistemática de todo esto fue muy interesante en la Universidad de Minnesota, donde ellos tomaron 11 publicaciones, 194 individuos con pausas de 1.35 a 30 segundos. 120 eran atletas. 106, pausa menor de 3 segundos, asintomáticos 92, y 9 asintomáticos entre 14 que tenían pausas mayores de 3 segundos. El seguimiento fue a más de 7 años, no hubo muertes en el seguimiento, y mostraron cosas que a veces nos pueden asustar un poco, aún siendo grandes atletas. Este es un atleta, un hombre de 25 años, pausa de 13,8 segundos. A los seguimientos a los 3 años continuó asintomático, sin tratamiento y atléticamente muy activo. Y esta señorita de 21 años, remera asintomática, con pausas, fíjense lo que es esto, de 13 segundos en este caso, entre 7 y 13 segundos, con seguimiento de 3 años y medio, asintomática, sin tratamiento y atléticamente muy activa. Por supuesto, la ergometría subió a 190 por minuto y durante el esfuerzo no tuvo ningún problema. Ellos no pusieron marcapaso acá con 13, hicieron un seguimiento nomás. Y lo que veían con el seguimiento, en realidad no les pasaba nada. No sé si nos animaríamos, ¿no?, con 13 segundos, pero bueno. Ellos concluyen que en deportistas asintomáticos y sin cardiopatía, el umbral de 3 segundos, por lo menos en una pausa ventricular, no debería ser usado para la exclusión del deportista no atleta. O sea, tiene 3 segundos, déjalo tranquilo. Tampoco es un motivo para restringir el ejercicio o indicar ninguna medida. Esto tal vez lo haya pensado este señor, este joven de 32 años en ese momento, primera división de vóley. ¿Se ve bien de ahí? Porque clarito, ¿no? Bueno, se los cuento un poco, pero este chico vino en realidad porque había tenido una palpitación que supusimos que era un extrasístole. Nunca lo demostramos, no había cardiopatía demostrable tampoco. Pero cuando le ponemos el holter para ver cuántas extrasístoles tenía, extrasístoles no tenía, pero tenía estas pausas de 6 y 7 segundos. Entonces ahí se discutió mucho, yo estaba en el servicio de electrofisiología en ese momento,
en Favaloro, y bueno, y dijeron, no, hay que ponerle un marcapaso. Y me quedaba un poco la duda, esto hace unos cuantos años, más de 20 años. Entonces le fui a decir a este chico que jugaba en la primera división de vóley, mirá, hemos decidido que un Ateneo, ¿no?, que tiene que poner un marcapaso. Así como le dije eso, se levantó, muchas gracias, me dio la mano, se fue, no lo vi nunca más. Es decir, lo vi porque es el hijo de un amigo mío, de un director técnico de fútbol, entonces yo lo veo socialmente, en los cumpleaños, pero nunca quiso ver más, es más, no vio ningún médico, ahora está gordo, dejó el vóley y todo. Y entonces le digo, déjame hacerte un electro. El padre cumplió 80 años hace poquito, digo, déjame hacerte, me senté en la mesa con él, hice una gran fiesta, déjame hacerte un electro. No, vos no me agarrás nunca más. Bueno, lo que es que está vivo, está bien, está asintomático, seguimiento de 21 años, sin tratamiento y continúa totalmente asintomático. Bueno, este es un deportista, bueno, se ve muy clarito, lamentablemente me van a tener que creer algunas cosas, pero este es un bloqueo AB de primer grado que tenía este deportista. Le hacemos una prueba de ejercicio, el PR aumenta durante el ejercicio y acá, que no se ve muy bien, pero si no lo cuenta, esto va a la mitad y hace un 2-1, un 2-1 con el esfuerzo. Esto es un deportista, pero esto es anormal totalmente. Esto tiene una enfermedad. Bueno, y este es un futbolista profesional de 20 años, que en realidad son otras cosas, porque este chico estaba para hacer una ergometría, estaba paradito ahí, fútbol primera división, y empieza a hacer esto parado en la ergometría, mientras nosotros charlábamos para empezar la prueba de ejercicio, hizo esto, y por supuesto fue sintomático. Hizo un síncope con convulsiones, lo acostamos ahí mismo en el piso y fue solucionando su problema. La evolución a los 10 años, continuó con su actividad deportiva profesional, episodios presincopales muy aislados, y actualmente trabaja como delantero de punta en un club muy importante del fútbol argentino. Está jugando ahora, es el 9 de un equipo muy importante, y lo vemos, tiene algunas veces presíncope, pero ahí fue ese síncope donde también funcionaría como un tiltés en realidad, porque está paradito en la ergometría. Es otra cosa, no es una pausa espontánea, pero bueno, es un jugador profesional, ¿no? Como para terminar, que es un futbolista profesional de primera división, 21 años, hizo un episodio sincopal en un gimnasio, mientras los demás estaban sentados haciendo gimnasio, le estaba esperando para que le dejaran el aparato y hace el síncope. Ahí lo mandan, tiene todo normal, estudiamos examen neurológico, ergometría, eco, todo normal. Holter no tiene pausas, ninguna pausa mayor de 2.500 milisegundos. Pero bueno, acá está todo en blanco, es una pena, pero está casi en blanco porque es una línea. Créanme, tuvo 35 segundos, pero en un tiltés. Y al final, se ve. Bueno, acá hay unos movimientos. El residente que estaba conmigo se le tiró encima, yo lo quería hacer esperar para mostrarle que en decúbito dorsal eso pasaba, no lo aguantó él y se le tiró encima a hacerle masaje, porque vio la línea esa con el chico convulsionando, ¿no? Yo parecía Mengele, pero por supuesto que con el decúbito dorsal le desapareció. Y este síncope llevó también en ese momento, llevamos muchos años, 20 años, a que se pensara en un marcapaso. Tuvo síncopes, hace convulsiones. Mirá, son los síncopes en que puede ponerse un marcapaso a pesar de ser tal vez una desautonomía. Bueno, este chico, ¿cómo fue la evolución? Episodios esporádicos de presíncope con pródromos, continuó con la práctica deportiva de fútbol, trabajó como futbolista en varios clubes de Buenos Aires, Santa Fe, Brasil. Los episodios fueron cada vez más esporádicos. A 10 años del primer episodio, nuevo síncope en una conferencia de prensa. Ya están todas las cámaras ahí, cuando sale, juega la Copa Libertadores en San Pablo, sale y se para mientras arreglan las sillas, ¡paf! Se cayó con todas las cámaras de televisión. Ese es un problema para un deportista profesional. Bueno, de todas maneras, el médico allá de San Pablo me llamó porque él tenía siempre lo que le había pasado, no le dio más importancia de haber salido a explicar un poco qué es lo que había pasado. Continuó como futbolista. En el 2015 abandonó el fútbol profesional por su edad, ¿no? Por supuesto, no por el síncope, que no lo tuvo más, y continuó como aficionado, no repitió nunca más síncope. Es decir, se salvó del marcapaso que 20 años atrás mi jefe de servicio le quería poner. El tema es que en esto le tenemos que hacer, bueno, hay una serie de cosas que después lo podemos discutir, pero ahora estamos con los tiempos un poco contados.
Como conclusión, entonces, las pausas ventriculares en reposo superiores a 3.000 milisegundos no son frecuentes, son infrecuentes en la atleta, pero existen, mucho más que en el sedentario. El valor de 3.000 milisegundos, o sea, 3 segundos en atletas asintomáticos, no debería ser utilizado como punto de corte para determinar pronóstico o tratamiento. Las pausas prolongadas en reposo no parecen, en general, causar síntomas, no implicarían mal pronóstico y no requerirían tratamiento. No parece razonable suspender el entrenamiento de un atleta sin cardiopatía con estas características, aunque aún no están establecidos los límites de las pausas para poder iniciar un tratamiento. Son necesarios estudios de seguimiento a largo plazo, algunos los mostré, para detectar en realidad cuáles son los valores límites que podrían implicar